Hablamos con el director de informativos de la cadena COPE, al que estos días veraniegos además los oyentes pueden escuchar todas las mañanas, porque es el encargado de sustituir en esta franja a Ernesto Sáez de Buruaga. José Luis Pérez, ¿qué tal? Gracias por recibir a Periodista Digital aquí en tu casa además. No, gracias a vosotros y bienvenidos a esta que es vuestra casa también, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal va la experiencia de hacerse cargo de la franja estrella de una emisora, como en este caso la cadena COPE, de la mañana? Pues la verdad que es una experiencia extraordinaria. Sientes la responsabilidad de que es el programa con más audiencia de la cadena, en todas las radios, la mañana digamos que es el gran motor y también el gran contenedor de noticias, de manera que es una experiencia de la que estoy aprendiendo mucho. Afortunadamente tengo la enorme suerte de contar con un equipo que está ya muy bien engrasado, un equipo magnífico, el que a diario trabaja con Ernesto, y las propias indicaciones y la ayuda también del propio Ernesto Sáez de Buruaga, así que estoy encantado y tratando de esforzarme al máximo para estar a la altura de la responsabilidad que me han pedido. Además, en tu caso se han desencadenado, por así decirlo, un poco los acontecimientos, ¿no? Porque te nombraron director de informativos y al poco ya también te llegó este nuevo cargo de responsabilidad. No sé si pudiste asumir en tan poco tiempo tanta responsabilidad, por así decirlo. Bueno, lo segundo fue antes que lo primero, es decir que la cadena COPE este año, como ha ocurrido siempre, tenía muy claro que en los meses de verano había que tratar de mantener el listón muy alto y el ritmo también. Eso de que en verano no hay noticias es un viejo mantra que desde luego yo creo que ya está olvidado y que también hay que mantener ese pulso de la información con la misma tensión, con el mismo rigor que durante el año. Es decir que antes de que me confirmaran o me pidieran asumir la dirección de informativos, es cierto que ya me habían dicho que lo más probable es que en verano asumiera esta otra responsabilidad que es presentar la mañana. De manera que había tenido algo de tiempo para asumirlo, pero aún así he de confesarte que no es fácil asumirlo, pero desde luego estoy muy agradecido a la dirección de esta empresa por confiar en mí de esa manera, claro. Bueno, un trabajo y una rutina que se han visto alterados en los últimos días por el terrible accidente de Santiago de Compostela, del tren. Bueno, ¿cómo fuiste, te desplazaste allí a Santiago? ¿Qué fue lo que viste y cómo os habéis coordinado estos días que ha sucedido aquello? Bueno, pues desde luego ha sido una tragedia enorme. La cadena COPE además la ha contado desde el lugar en el que ocurrió, desde el primer minuto. Yo creo que es uno de esos momentos en los que a uno le duele el corazón por tener que contar lo que está contando y al mismo tiempo tiene que mantener la frialdad por contar lo que hay, por duro que sea, hay que contarlo. Yo creo que tanto los compañeros de la cadena COPE en Galicia como desde el primer minuto, insisto, Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna, con un programa de esos que reivindican la radio de verdad, un programa extraordinario del que me consta que estuvieron pendientes miles y miles de personas, porque la radio cumplió en ese momento su principal función, que es la de estar al minuto en el lugar en el que ocurre la noticia, contada por profesionales desde el mismo lugar de los hechos. Ya digo, desde el primer minuto lo contamos y yo creo que la experiencia ha sido ya en lo personal dura, muy dura, porque llegas a una ciudad que nada más pisarla te das cuenta de que está sufriendo y está sufriendo mucho. Yo en las crónicas que contábamos desde allí, desde Santiago, decía, es que no se oye un ruido, apenas la gente no tiene ninguna gana ni siquiera de hablar cuando va por la calle y las conversaciones evidentemente todas giran en torno a ese accidente. También resaltaba el hecho de que para muchos era incluso difícil pronunciar esa palabra, el accidente. Ellos hablaban de la cosa del tren. Muchos nos decían, habéis venido para contar la cosa del tren, esto que nos ha pasado. No quería ni siquiera hablar de la palabra accidente y yo creo que es una ciudad que afortunadamente dentro del dolor tiene motivos para sentirse orgullosa y yo creo que precisamente ese orgullo, el de haber sido tan solidarios desde el primer momento, va a ser una de las cosas que les ayuden a salir adelante porque, como te digo, toda la ciudad ha quedado marcada en todos los sentidos, por la tragedia, por lo que han sufrido muchos de sus vecinos e incluso también algunos te lo decían por lo que puede ocurrir a partir de ahora. Yo recuerdo que algunos me decían, fíjate que hemos estado peleando porque llegar al tren de alta velocidad apenas lleva un par de años con nosotros y ahora ocurre esto, ojalá que no se arruine todo lo bueno que supone para nosotros por la mala fama que le pueda dar este accidente. En fin, que yo deseo que los santiagueses poco a poco vayan saliendo para adelante, no olvidando esta tragedia, porque no se puede olvidar jamás, y mucho menos a sus víctimas, pero sí tratando de encontrar esas razones que las tienen para superar lo que ha sido un drama para todos ellos, claro. Y una vez tuvisteis constancia de la magnitud de la tragedia, porque al principio iban llegando las primeras cifras de muertos, me contabas antes, el propio Ernesto Sáez de Buruaga decidió interrumpir, ¿no?, sus vacaciones y coordinar de alguna manera con él. Sí, sin lugar a dudas. Ya
digo que desde el primer minuto Juan Pablo Colmenarejo en la linterna lo estuvo contando ya pues en torno a las 10, 10 y media de la noche. Yo recuerdo que además fue en la primera cadena en la que el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, en unas declaraciones que yo todavía las recuerdo, se me ponen los pelos de punta, por primera vez hablaba de la verdadera magnitud de la tragedia. Y fíjate que en esas declaraciones a Juan Pablo Colmenarejo, Feijóo hablaba de 45 víctimas. Fue el momento en el que ya se dio un salto cualitativo, si es que es posible en una tragedia de estas dimensiones, de los 19, 20 muertos que se hablaba inicialmente a casi 50, que ya dijo, insisto, en torno a las 10 de la noche del propio miércoles Feijóo aquí en COPE, y después a los 80 muertos que casi hemos tenido hasta ahora, 79 a la hora en la que realizamos esta entrevista. Y efectivamente el mismo jueves por la mañana, recuerdo que el propio Ernesto me llamó y me dijo: a tu disposición, interrumpo mis vacaciones si lo consideras oportuno, presento el programa, de manera que a partir de ese momento pusimos en marcha el que es el dispositivo habitual de un tiempo a esta parte en la cadena COPE para este tipo de sucesos o de noticias de enorme trascendencia, y es que efectivamente desplegamos de inmediato un equipo de enviados especiales. Yo, como director de informativos, me fui para allá para coordinar ese equipo y, insisto una vez más, con el trabajo de 17 personas allí sobre el terreno, 17 periodistas sobre el terreno, que yo quiero agradecer no solo profesional, sino también personalmente, porque no han tenido horas ni un mal gesto, a pesar todo lo contrario, se ofrecían a trabajar más y más. Muchos de los compañeros en Galicia estaban trabajando en el primer día, ya te digo, a pie de vía cuando ocurrió el suceso, y 48 horas después, sin dormir ni un solo minuto, querían seguir trabajando para contar lo que estaba ocurriendo. Yo creo que ese es el periodismo de verdad y la radio con mayúsculas. Me has hablado antes, José Luis, de la función realizada por la radio. ¿Tienes la sensación que la radio, en este caso, en el caso de la tragedia de Santiago, ha sido la que ha marcado el paso frente a la televisión, que quitando excepciones como Intereconomía o 13TV, quizás no le cuesta más a la televisión maniobrar cuando sucede una cosa así? Porque en la radio vimos, como en la propia linterna, Juan Pablo Colmenarejo, en otra emisora como también pudo ser Onda Cero con Alsina, como que tienes una agilidad mayor para reaccionar. ¿Crees que en ese sentido la radio marca el paso cuando suceden cosas de este tipo? Hombre, no lo digo yo creo que es casi ya la sensación común, que este accidente, como ocurre siempre, ha vuelto a demostrar que la inmediatez está en la radio. Entre los medios tradicionales, la inmediatez es para la radio, sin lugar a dudas. También en Twitter, pero fundamentalmente en la radio. Yo creo que la noche del miércoles, con esa tragedia, volvió a ser una vez más, y van muchas, la noche de los transistores. Yo creo que eso es bueno que lo tengamos en mente. Sirve para reivindicar el trabajo mucho y muy bueno de miles, de cientos de trabajadores de este medio de comunicación, y lo digo en general, no me refiero solo a la cadena COPE. Ahora bien, en honor a la verdad, y también no en descargo, sino en comprensión del trabajo de los compañeros de la televisión que mencionabas, hay que decir que es mucho más fácil poner la maquinaria de la radio en funcionamiento que hacerlo en la televisión. En la televisión todo es, primero, más costoso, y estamos, por desgracia, en el momento que estamos, y también es más complicado. Siempre ha sido, no ha ocurrido solo en esta tragedia, siempre ha sido la gran virtud de la radio, la rapidez, la agilidad y la inmediatez. Las televisiones cada vez se aproximan más a nosotros, es verdad, con independencia de lo que ha podido ocurrir en este caso, pero ese es el gran valor de la radio, y yo lo siento por los compañeros de la televisión, también trabajo en la televisión y lo reconozco y estoy con ellos. Nunca podrá la televisión llegar a competir en ese terreno, el de la inmediatez, con la radio. Es imposible, pero es que es materialmente imposible. No por el trabajo de los profesionales de la televisión, que yo creo que en general en este país tenemos todos que sentirnos muy orgullosos de los profesionales que tenemos en prensa escrita, los fotógrafos que tenemos en la prensa escrita, los periodistas de radio y también los periodistas y los profesionales de la televisión. Creo que podemos estar muy orgullosos, y en general, ya no me refiero solo a la radio, se ha vuelto a demostrar en la cobertura de esta triste noticia. José Luis, aparte de ahora mismo ser el conductor habitual de las mañanas de COPE, está en el director de informativos de esta casa, de esta cadena. ¿Qué tal la relación con Ángel Expósito? Quería preguntarte, ¿y cómo compaginan intereses COPE y Vocento en materia informativa? La relación con Ángel Expósito no es buena. Es extraordinaria. Porque además... Pensaba que me ibas a dar un titular. No. Siento si buscabas ese titular, porque es extraordinaria. Es un tipo magnífico que desde el primer minuto en el que llegó, lo único que ha tratado es de involucrarse más y más y más en la estructura, en la forma de ser, en la idiosincrasia propia de esta casa.
y también se ha mostrado desde el primer minuto dispuesto, en la medida de lo posible, a ayudar en todo lo que estaba en su mano. De manera que yo creo que la integración ha sido perfecta. Yo se lo he dicho personalmente y lo he dicho públicamente. Quiero agradecerle a él, además, la predisposición con la que llegó. Supongo que para él no sería tampoco fácil, porque, como él dice mucho y con cierta gracia, él es el nuevo. Y cuando llegas nuevo a un sitio, pues siempre tienes ciertos temores. De verdad, que es un tipo extraordinario y un magnífico profesional. Así que lo ha hecho fácil para todos. Y te preguntaban cómo compaginan los intereses COPE y Vocento en materia informativa. ¿Cómo se consigue eso tú como director de informativos? ¿Qué encargo recibiste en ese sentido? Hombre, afortunadamente, yo creo que a nadie se le escapa que la sintonía informativa de ambos grupos es prácticamente total, con lo cual es sencillo, se hace fácil en el día a día. Por poner un caso, simplemente de hoy, teníamos conocimiento de que ABC iba a publicar una noticia importante, interesante en torno al caso Bárcenas, y evidentemente nosotros de inmediato nos hemos sumado también a esa noticia. Yo creo que hay mucho campo todavía para trabajar, mucha sintonía entre los dos grupos, y yo creo que estamos aprovechando, seguiremos trabajando para aprovechar incluso mejor esas sinergias que yo creo que nos vienen bien tanto al grupo Vocento como al grupo COPE. Y ahora que me mencionas el caso Bárcenas, ¿os molesta que haya gente que, en el caso del diario ABC y también el de la cadena COPE, que os acusen de estar, digamos, en ese sentido muy a la defensa del gobierno actual? Hombre, aquí se ha dicho de todo. En estos micrófonos se ha escuchado a analistas, a periodistas de todo tipo, de toda condición y con toda forma de pensar, porque sinceramente lo digo, yo estoy convencido, llevo ya muchos años en esta empresa, que es seguramente el mayor foco de libertad que existe en este país en cuanto a los medios de comunicación. Aquí habrás escuchado desde Pedro J. Ramírez, que creo que no es precisamente blando en este asunto del caso Bárcenas, hasta el propio director de ABC, Villaito Rubido. Caben todas las opiniones. Nosotros lo que tratamos es de que nuestros oyentes escuchen todas las formas de interpretar una misma noticia y que a partir de ahí pues se hagan su propia composición de lugar. Nosotros no imponemos opiniones, exponemos lo que hay desde todos los puntos de vista y con todo el análisis del que somos capaces de aportar. Y luego a partir de ahí es el oyente el que, por supuesto, se forma su propia opinión. Que los oyentes de la COPE son muy listos. Antes hablábamos de la sinergia con ABC y con Vocento. ¿A ti, José Luis, te ha sorprendido en ese primer EGM que a lo mejor no se ha crecido tanto? Me refiero porque ya había sido el primero en el que se ha producido la fusión de los postes de ABC.red. ¿Esperabas un EGM mayor? No sé qué explicación le encuentras a eso. Yo no soy un exégeta del EGM, que es muy complicado. Yo sufro como todos cuando no es un buen EGM y me alegro mucho cuando es un buen EGM, pero no lo interpreto, digamos, con las claves que se manejan en el EGM, ni mucho menos. Quiero decir que no soy un experto, no soy un profesional en EGM, pero en todo caso también he de decirte que en la casa, en la dirección de esta empresa, no ha sorprendido que nos haya notado, digamos, tan de inmediato un incremento de la audiencia con los nuevos pósters de ABC, sino que muy al contrario se contaba con ello, es decir, no ha sido ninguna sorpresa. Esta es una operación a medio y largo plazo. Yo te decía hace un momento que estoy convencido que va a ser buena para los dos grupos y que para la cadena COPE incluso va a ser extraordinaria, pero no hay que tener prisas y no se van a ver las ventajas que sigo convencido de que las tiene, no se van a ver desde el primer minuto, pero se van a ver. Eres también director de informativos de 13TV, también me gustaría hablar sobre esa faceta que tienes. ¿Cómo coordinas, digamos, en ese sentido, siendo director de informativos de COPE o 13TV? ¿Te nombraron, digamos, para que las dos cadenas, entiendo, mantengan la misma línea por ser pertenecientes a un accionista mayoritario, que en este caso es la Conferencia Episcopal? Claro, somos medios hermanos y yo creo que la idea de todos es que poco a poco esa sintonía, que evidentemente es máxima ahora mismo, todavía se acentúe, que vayamos en paralelo y que trabajemos más en común. Te pongo un caso también de hoy mismo, al igual que hacía con el diario ABC. Anoche en 13 Televisión tuvimos una excelente entrevista con el presidente de Adif, la empresa que gestiona las vías por las que circulan los trenes de Renfe, y evidentemente eso hoy desde primera hora ha tenido un altavoz añadido, que es la cadena COPE. Yo creo que ahí tenemos también un amplio terreno para seguir explorando, para seguir trabajando y para hacer más potente todavía a
a 13 Televisión, que está teniendo una rapidez en su crecimiento digna de aplauso, y va a hacer, insisto, más esa unión más fuerte a 13 Televisión y también, por supuesto, más fuerte a la cadena COPE. ¿Y cuáles son los retos que tiene 13TV de cara a la próxima temporada? Es una canal que, como dices, viene en franco crecimiento, en clara competencia con Intereconomía por la lucha de la audiencia en la TDT. ¿Cuáles son, digamos, las bases donde se va a seguir 13TV a partir de septiembre? Pues seguir creciendo con mucho esfuerzo de grandes profesionales y en un medio que es especialmente difícil. Evidentemente, nosotros optamos a una licencia, por ejemplo, para poder emitir en 13 Televisión. Ahora mismo estamos alquilados, eso será un momento importante que tiene además que conocerse en breve, y ese, ojalá, espero que sea, digamos, un salto cualitativo para el futuro de 13, que ha demostrado sobradamente hasta ahora que cuenta con el beneficio de la audiencia. Ha crecido de una manera muy rápida en esas condiciones tan difíciles en comparación con la competencia. Pues José Luis Pérez, te agradecemos que nos hayas recibido aquí en tu casa, en la cadena COPE, y te deseamos suerte y sobre todo, bueno, un verano en el que sea de mucho trabajo. Muchas gracias. El verano está siendo y va a ser de mucho trabajo, y esta es vuestra casa. Aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.